Algunas teorías erróneas acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Para comprender lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras o cómo se inspiró a los hombres que la recibieron, cómo es que el libro escrito por hombres puede ser llamado la palabra de Dios. Te presento 3 teorías erróneas que se postulan como la justificación o la forma en que ellos recibieron esta revelación. La primera teoría es la teoría del dictado, que dice que estos que recibieron la inspiración, los hombres de Dios que recibieron la inspiración para escribir las Sagradas Escrituras, actuaron como secretarios que copiaban lo que Dios les dictaba. Pero ¿dónde está el error de este concepto sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras? Que si ellos solamente actuaban como secretarios, no hubieran estampado en la Biblia su propio estilo literario. Por ejemplo, Juan expresa unas palabras que caracterizan su forma de escribir y su forma de ser. Por eso a Juan se le llama el discípulo del amor. Muchas veces se está hablando con palabras muy dulces como hijitos o amados. Esto caracteriza el estilo literario de Juan. Y así sucesivamente los demás escritores. A Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Y qué diríamos del apóstol Pablo, que nos escribió casi 14 epístolas y dejó también estampado su propio estilo literario en lo que él escribió? Además de esto, los hombres de Dios escribieron sus pesares, sus temores, sus alegrías, sus expectativas y deseos. Si ellos estamparon todas estas características de su propia vida, entonces no actuaron solamente como secretarios. Así que esto descalifica la teoría del dictado. La siguiente teoría es la teoría del concepto, que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados en los conceptos y que luego ellos escogieron palabras para escribirlo de su propia elección. Si esto fuese así, la Biblia muy bien podría tener errores, que cuando estos hombres que escribieron la Biblia quisieron expresar estos conceptos, hubieron bienmente introducido errores en las Escrituras. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia tiene una inspiración plena, completa y sin errores. La tercera teoría es la de aquellos que dicen que la Biblia es inspirada solamente en algunas de sus partes y en otras no. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en Corintios diciendo: a los que están casados, digo no yo, sino el Señor, que no se separe. Luego dice: para los solteros, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer. Entonces, a simple vista, ese parecer del apóstol Pablo no es inspiración de Dios, sino el pensamiento de Pablo. Sin embargo, a la hora de estar escribiendo Pablo estos escritos o estas palabras, esta epístola estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que esta teoría parcial de que hay partes donde la Biblia es inspirada y partes no, es muy sospechosa, porque los que sostienen esta teoría ni ellos mismos están de acuerdo en qué partes son inspiradas y qué otras partes la Biblia no es inspirada. Esto le resta toda credibilidad a semejante proposición. Creemos también que lo que lleva a estas personas a creer que partes son inspiradas y que partes no, o cuál es la determinación para decidir cuáles son las partes inspiradas y cuáles partes no, es a veces lo que me beneficia, lo que me conviene, las conveniencias y los intereses personales son lo determinante para decidir cuál parte es inspirada y cuál parte no, cosa que le resta toda credibilidad a semejante proposición.
El concepto de inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia es de la siguiente manera: fue una verdad que Dios impartió directamente a sus escritores, a sus autores, los que escribieron la Biblia, sin anular su propia individualidad, su estilo literario, sus intereses personales. Les guió por el Espíritu Santo de manera tal que lo que ellos escribieron fue el completo e íntimo pensamiento de Dios. Entonces, en la inspiración de las Escrituras, Dios no solamente usó las manos de los que escribieron, sino que también utilizó sus ideas, utilizó sus culturas, utilizó su estilo literario, sus anhelos, todo su ser, todo lo que componía a los escritores. Pero les guió de tal manera que lo que finalmente escribieron fue exactamente lo que Dios quería que se registrara: el completo e íntimo pensamiento del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nosotros creemos, enseñamos y sostenemos que la Biblia, en cuanto a su inspiración, es verbal, plena e inerrable. Verbal, porque Dios inspiró no solo los conceptos, sino las palabras que habían de escribirse. Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Allá en Isaías se nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si hablamos de Juan 10, 34 y 35, donde dice: yo dije, dioses sois, que eran palabras aisladas que los fariseos ni siquiera se atrevían a leer, mucho menos a enseñar. Pero Jesús le dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y también Jesús menciona en el libro de Mateo 5:18 sobre los signos de puntuación: ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo tenga cumplimiento. Así que Dios inspiró las palabras. La Biblia es verbal, es plena, por cuanto su inspiración se extiende por igual a todas las Escrituras, en todas sus partes, en todas sus palabras, en todas sus historias, en todas sus letras. En toda la Biblia hubo inspiración. Así, en los lugares donde va diciendo las genealogías de las personas, el hijo del hijo del hijo. Imagínense que si estas genealogías no existieran, tampoco tuviéramos ahí entre estas genealogías la historia de Jabes, que fue algo maravilloso, una historia inspiradora acerca de una oración especial que Jabes hizo y que Dios le respondió. Es plena por cuanto es inspirada en todas sus partes, y es inerrable porque no contiene ningún error. Recordemos, hermanos, que la Biblia fue escrita en idiomas originalmente, en tres idiomas: el hebreo y el arameo, que era un dialecto en el Antiguo Testamento, y el griego para el Nuevo Testamento. Las palabras de estos idiomas en los originales son las palabras que Dios inspiró. Son palabras que expresan la verdad o el pensamiento íntimo que Dios nos quería compartir. El Dios sin error, el Dios omnipotente quería compartirnos esta verdad y lo plasmó en letras, en signos que ahora nosotros podemos leer. Por lo tanto, yo te invito en el nombre del Señor que tú agarres tu Biblia, mantén tu Biblia cerca de ti, léela cada día. Si no tienes una de estas y se te dificulta, comienza al menos por descargar una en Play Store. Tú puedes descargar una en tu celular y comenzar a leer la Biblia, y comienza a ahorrar y cómprate una Biblia. Además que hay Biblias que las regalan, unos Nuevos Testamentos, a veces Biblias con el Nuevo y el Antiguo Testamento, Biblias completas. Agarra esa Biblia y ten la mentalidad de que esa es la palabra de Dios, y el sentir que al leerla Dios te está hablando.
Que Dios te bendiga.